Hola, ¿cómo están? Voy a proceder a resolver el laboratorio resumen para el examen, ¿cierto? Este es un laboratorio que tiene una gran cantidad de preguntas, ¿cierto? Algunas las vamos a ir desarrollando en la hoja de desarrollo, otras las vamos a ir desarrollando acá, ¿cierto? Y vamos a ir comentando algunos conceptos para que vaya quedando súper claro. ¿M? En primer lugar, nos dice que esta información está en la hoja base de datos que corresponden a datos obtenidos de clientes de telefonía móvil de Santiago en el año 2019. ¿Ya? Entonces nos preguntan por la muestra y por la población. Entonces yo sugeriría partir primero por la población. La población vendrían a ser los clientes de telefonía móvil del año 2019. Esa sería entonces la población. Ahora, en la muestra voy a poner exactamente lo mismo, pero recordemos que en la muestra yo tengo que indicar la cantidad de elementos de esa muestra. Entonces, la cantidad son 550, por lo tanto, tendremos acá en la muestra, decimos que son 550 clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2019. Entonces ahí tenemos en definitiva la muestra y la población. Identificar las variables y clasificarlas. ¿Ya? Tenemos, vamos a mirar las variables, las comentamos y después las podemos escribir. O sea, partamos primero por las que son números. El pago mensual, la permanencia en la compañía y el impuesto adicional. Recordemos que una variable es cuantitativa continua cuando yo la puedo medir o la puedo calcular. Por lo tanto, el pago mensual, la permanencia en la compañía y el impuesto adicional serían variables cuantitativas continuas. Las otras dos, que son el género y la compañía, son variables cualitativas nominales. Por lo tanto, tenemos, eh, voy a anotar aquí, cuantitativa continua. Tenemos el pago mensual, la permanencia y la otra creo que se llamaba impuesto. Voy a revisar que no lo recuerdo bien. ¿Ya? Y las otras que eran cualitativa nominal son el género y la compañía. Deja ver si la variable se llama impuesto, que no es impuesto. Impuesto adicional o impuesto se consideraría correcto. Ya, entonces ahí tenemos las 5 variables identificadas y clasificadas. ¿Mm? Nos pide, yo mira, voy a hacer una pequeña trampa. Me voy a llevar esto a la hoja acá del desarrollo. La voy a pegar acá para tenerla a la vista porque es más sencilla, ¿ok? Y recuerden que los intervalos los vamos a numerar. ¿Ya? Entonces ahí, para que tengamos claro que tenemos a F4, que son 117, H6, que corresponde a 4,4, F mayúscula 3, que sería 237, y H mayúscula 5, que sería 95,6. Y para interpretar, recordemos que son clientes de telefonía y en este caso la variable es la permanencia en años en la compañía. Por lo tanto, diremos que hay 117 clientes que tienen una permanencia entre, en este caso el F4, 4,5 y 6 años. En el 4,4
2% que es el de acá, que es el H6, es prácticamente lo mismo. Hay un 4,4% de los clientes que tienen una permanencia entre, en este caso, 7,5 y 9 años. ¿Ya? Siempre las minúsculas van con entre. ¿Mm? Acá diremos que hay 237 clientes que tienen una permanencia menor o igual a en F3 4,5 años. Y en H5 diremos que hay un 95,6% de los clientes que tienen una permanencia menor o igual a, en este caso H5, 7,5 años. ¿Ya? Y esto lo podemos dejar acá, no hay problema. Lo copiamos y lo podemos dejar acá para no perderlo. ¿Ya? Esto en el examen es re difícil porque en general todas estas cosas están protegidas. ¿Ya? Yo estoy acá, obviamente, para no estar moviéndome entre una hoja y otra, e hice esto, pero en el examen es un poco más, es más complejo. ¿Ya? Nos piden construir un gráfico apropiado para la variable compañía. La variable compañía es una variable de carácter cualitativo, ¿cierto? Se clasificó como cualitativa. Yo puedo hacer un gráfico de columnas, puedo hacer un gráfico circular. Entonces yo voy a bajar acá, voy a poner aquí algo para marcar que estamos en otra pregunta. Incluso aquí le podemos poner pregunta 5. ¿Ya? Entonces podríamos insertar una tabla dinámica que es súper práctica para que nos cuente, ¿cierto? Los datos los va a sacar de la base de datos. ¿Mm? Y le pedimos la compañía y que en suma de valores también me muestre la compañía. Eh, Insisto, usted podría hacer el tipo de gráfico que se le antoje acá, ¿ya? Yo en general voy y me gustan harto los gráficos de torta o los gráficos circulares. Entonces pasé eso a mostrar valores como, acuérdate, mostrar valores como porcentaje del total general, ¿ya? Y después copié esto para insertar entonces un gráfico recomendado que suponemos Excel nos recomienda el gráfico circular. Lo ponemos ahí. Este sería el compañía del cliente. Y aquí es pertinente, obviamente, colocar las etiquetas de datos. ¿Ya? Entonces se puede observar que el mayor porcentaje de clientes en esta muestra pertenece a Entel y el menor porcentaje pertenece a la compañía Movistar, que es seguramente lo que nos piden acá. El mayor porcentaje corresponde a clientes, perdón, corresponde a clientes de Entel y el menor porcentaje corresponde a clientes de Movistar.
Después nos pide que calculemos las medidas de tendencia central para la variable pago mensual. Ok. Hacemos la división. Pregunta 6, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a datos, análisis de datos. Buscamos la opción de estadística descriptiva. Ahí está. En el rango de entrada buscamos en la base de datos la variable pago mensual. Ahí. Tiene rótulos. Quiero el resumen de estadística y en el rango de salida me voy a posicionar acá. Aceptamos. Ahí tenemos el pago mensual. Ellos quieren que yo hable e interprete la media, moda y mediana. Ahí están. ¿Ya? Si yo quiero interpretar la media, diré que el promedio de pago mensual o el pago mensual promedio, como quiera decirlo usted, lo importante es que aparezca la palabra clave promedio, es de símbolo peso 21.308. Respecto a la mediana, diremos que el 50% de los pagos mensuales son menores o iguales a 21.324. Y respecto a la moda, diremos que el pago mensual más frecuente o que más se repite es de 22.564. ¿Ya? Y ahí usted tiene interpretadas las medidas de tendencia central. En términos de las medidas de tendencia central, esto estaría listo. Solamente hago el comentario que recuerden que después, para determinar si una variable se distribuye de manera normal, hay que ver si coinciden las medidas de tendencia central, que en este caso yo diría que tanto la media como la mediana son bastante similares. ¿Eh? Son apenas 16 pesos de diferencia. Nada, eso es nada. ¿Ya? Y habría que ver en qué intervalo se encuentra la moda. Kurtosis y coeficiente de asimetría, fíjate que quedan en el intervalo central, por lo tanto, lo más probable es que esta variable sí se distribuya de manera normal. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos la pregunta 6 lista. Pregunta 7, clientes por tarifa o pago mensual, ¿cierto? Déjame ver algo solamente para efectos de 21.324. Ya. Aquí la moda quedaría fuera del intervalo donde está la media y la mediana. ¿Ya? Ahora, recuerden que las interpretaciones del histograma son tres. Hay que la mayor frecuencia, está incluso anotado acá arriba, el rango de los datos. Y nos piden también hablar de la simetría. ¿Ya? Entonces, digámoslo de la siguiente manera. El histograma es simétrico. Este lado es prácticamente igual al de acá. ¿Ya? Es simétrico. Segundo, el rango va desde los 10.676 hasta los
32.225. Se entiende que estas cantidades van en pesos, pero para no alargar tanto el video lo voy a dejar sin la unidad de medida. ¿Ya? La menor frecuencia corresponde a 3 clientes que pagan una tarifa entre 10.676 y 12.830 pesos. ¿Ya? Y la mayor frecuencia corresponde a 134 clientes que pagan una tarifa entre, y aquí da lo mismo cuál elijan, ¿ya? 19.296 y 21.450 pesos. ¿Ya? Y ahí tenemos las interpretaciones respecto del punto 7. ¿Ya? Las preguntas 8 y 9 que vienen a continuación hacen referencia a los percentiles. Dice, mira, ¿cuánto pagaría como máximo un cliente que está en el 35% de los clientes que menos pagan? Por lo tanto, importante es un percentil 35. ¿Ya? Es el percentil 35 porque está en el 35 de los que menos pagan. O sea, 35 hacia abajo. Por lo tanto, nuestra fórmula es igual a percentil. ¿Ya? Los datos son los del pago mensual. Los datos son del pago mensual. ¿Ya? Y punto y coma el 35%. Por lo tanto, un cliente pagaría como máximo, pagaría 19.898 pesos. ¿Ya? Entonces, importante entender que es un percentil 35 porque es de los que menos pagan. El cálculo del percentil, ahí está la fórmula ahí arriba, si quiere le hago un doble clic acá para que la vea, pero usted va a tener este archivo, no se preocupe. Y como máximo va a pagar 19.898 pesos. ¿Ya? Ahora, en relación con las empresas de telecomunicación, después se desean crear un impuesto para el 16% de las llamadas con mayor pago mensual. Ya, entonces, acá es importante que el percentil no es el 16, porque son las de mayor pago. Por lo tanto, es un percentil 84. El 16 más alto, el 16 del extremo derecho. ¿Ya? Entonces ponemos un igual percentil. ¿Ya? Percentil. Vamos nuevamente a pago mensual. Y es el 84%. Ahí le hago el doble clic para que la vea bien. Percentil, la base de datos que va en la selección de los datos y es el 84%. Ahora nos dicen el rango de tarifas. La verdad que con decir que tarifas mayores o iguales a, en este caso, 24.719. ¿Ya? Y estarían las respuestas a esto.
Ahora nos preguntan después, entre las empresas WOM y Entel, ¿cuál tiene un pago, perdón, mensual más disperso? ¿Mm? WOM y Entel. Entonces, aquí vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que hacer un filtro. En primer lugar, seleccionamos ahí, pinchamos allá, ponemos filtro, seleccionamos la compañía Entel, aceptamos y vamos a copiar todos los datos de Entel a la hoja de desarrollo aquí bajo esta línea amarilla. Entonces, este es el pago mensual. Ojo, no olvide que esto es Entel. ¿Mm? Acá tenemos WOM. Entonces, en la base de datos ahora habría que filtrar a nuestra compañía WOM y vamos a seleccionar el pago mensual. Lo pegamos acá. Entonces, acá, como ya lo identificamos, le ponemos WOM y acá le vamos a poner Entel. Voy a ampliar un poquito para que se vea bien el nombre. Pago mensual Entel y pago mensual WOM. Vamos a borrar esto de acá. Sabemos que hay más clientes de Entel, eso lo tenemos claro. Ya, entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la estadística descriptiva nuevamente. Datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Ya, seleccionaremos, vamos a sacar todo esto de acá, ¿ya? Y vamos a borrar eso de ahí. Ya. Entonces, en rango de entrada, vamos a seleccionar todo esto. Pero, perdón, ahí cometí el error y lo puse en el rango de salida. Discúlpenme. Acá. Seleccionamos rótulos, resumen de estadística y el rango de salida. Vamos a dejar acá el informe. Ahí. A ver cómo nos va. Entonces, acuérdense que de alguna forma sabemos que Entel y WOM tenían distintas cantidades de datos. Entel, si quieres contamos ahí, suma 230 y nuestro resumen estadístico marca que son 230. Y en el caso de WOM marca que son 82 y en nuestra tabla de resumen dice que son 82. Entonces vamos a calcular el coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación va a entregar cuál es más homogénea, cuál es menos homogénea y así. Y esto era con un cociente entre la desviación estándar y la media. ¿Ya? Y eso mismo lo podemos copiar, lo pegamos acá y nos va a hacer el cálculo igual, fíjate. Hacemos doble clic, desviación estándar y media. Estos valores debemos pasarlos a porcentaje y yo le voy a poner un par de decimales, ¿ya? Aunque con uno hubiese bastado, porcentaje. Entonces 1 da 16,84,
otro da 16,39. Nos preguntaban cuál tiene un pago mensual más disperso. Claramente es más disperso, es más disperso Entel, ya que su coeficiente de variación es mayor. Acuérdense, dispersión significa mayor heterogeneidad entre los datos. ¿Mm? Además, fíjense en la desviación estándar. 3.595 versus 3.455. ¿Ya? Y ahí tendríamos la pregunta 10 lista. ¿Ya? No, como coloqué muchos datos, voy a abrir una hoja nueva para el desarrollo preguntas. ¿Era la 11? Sí, es la 11, 12 y 13. Entonces aquí vamos a hacer el desarrollo de la pregunta 11. ¿Mm? En la pregunta número 11 nos dice que construyamos una tabla bidimensional de distribución de frecuencias relativas utilizando género y compañía. Perfecto. Ahora, ya hicimos una tabla dinámica. No sé si usted se acuerda de eso. Entonces, ¿para qué vamos a estar insertando otra? Si tenemos esta tabla dinámica, peguémosla aquí, pues está hecha. ¿Ya? Y nos preguntaban género y compañía. Compañía está acá, pues. Coloquemos el género en columna y ya estamos listos con la tabla. ¿Ya? Listo. Ahí estaría la tabla que nos pedían. Vamos a copiar las preguntas acá. Entonces, yo siempre les doy el consejo de colocar una tabla dinámica por cada pregunta. Creo que es lo mejor. ¿Ya? Entonces dice, si se elige al azar un cliente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga por compañía Movistar y sea hombre? Movistar y sea hombre. Un 6,91%. ¿Ya? Esa sería la probabilidad, ¿cierto? Movistar y que sea hombre. El I es una probabilidad conjunta. Movistar y masculino. 6,91%. Y después la letra B nos dice, si se elige al azar un cliente, ¿cuál es la probabilidad que tenga por compañía Entel o Movistar? Entel o Movistar. Entel o Movistar significa que yo tengo que sumar eso. Y esa suma da 56,36. ¿Ya? Entonces incluso lo vamos a dejar así centrada. ¿Ya? Y indicando que esa es la suma de estas dos. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad que tenga Entel o Movistar? Las probabilidades deben sumarse, no las entreguen por separada. Eso fue uno de los errores que yo observé en una de las pruebas, que me las entregaban por separado. Cuando es el o hay que hacer la suma. ¿Mm? Listo, pregunta 11, lista.
Vamos a ir con la pregunta 12. Entonces, desarrollo, pregunta 12, ¿ya? Lo vamos a hacer aparte. A ver, dice, realiza un gráfico de dispersión para las variables pago mensual e impuesto adicional. El gráfico debe contener el modelo de regresión lineal, exponencial y logarítmico, así también el coeficiente de determinación de cada uno de ellos. ¿Qué modelo se adapta mejor a los datos o es más confiable? Interpretar el coeficiente de determinación del modelo lineal y usando el modelo lineal estima el impuesto si pago tanto. Perfecto. Entonces yo debiera ir a mi base de datos. Ojo, está con filtro, desfiltre, ¿ya? Y vamos a copiar el pago mensual y el impuesto adicional. ¿Ya? Pago mensual e impuesto adicional. Ambas. Se entiende que el impuesto está en función del pago mensual. ¿Ya? O sea, si yo pago un cierto valor, una tarifa por el plan de telefonía, el impuesto va a ser, se entiende que por lógica va a ser de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, esta sería nuestra variable independiente, el pago mensual, y la dependiente, el impuesto adicional. Seleccionamos los datos, como siempre, pero ahora vamos a insertar un gráfico de dispersión. ¿Veis? Está absolutamente claro que es una relación directa. A mayor pago mensual, mayor impuesto. Acuérdese que el título, no lo olvide nunca, es una relación entre el pago mensual e impuesto adicional. ¿Ya? Están en pesos, por lo tanto le vamos a poner título a los ejes. Título a los ejes. Acá está el pago mensual en pesos. Y aquí está el impuesto, que también está en pesos. ¿Ya? Vamos a agrandar un poco y vamos a empezar a insertar los modelos, que son, acuérdate, 3. Vamos con línea de tendencia, vamos por la lineal, que presenta el valor de la ecuación, el valor del r cuadrado, y le vamos a pedir otro color. En el tipo de guión lo vamos a dejar sólido y en color, un color que diferencie. Vamos a poner un color negro. Ya. Entonces ahí tenemos el modelo lineal, ¿m? Con su respectivo coeficiente de determinación. Vamos por ahora otro. Cerremos este cuadro de diálogo. Botón derecho, agregamos línea de tendencia, vamos por la exponencial, presentemos ecuación en el gráfico, valor del r cuadrado, tipo de guión sólido, color rojo. Bastante parecidos, ¿ah? Bastante parecidos. Fíjate que las líneas son casi coincidentes. ¿Ya? Fíjate en el coeficiente de terminación, ¿ah? O sea, cuando yo digo que son bastante parecidos, eh, quiero que se den cuenta que eso también lo determina el coeficiente de terminación. ¿Ah?
Tienen la misma, casi la misma relación, fíjate. 70, 75, 70, 44. Prácticamente es lo mismo. En este caso iríamos a favor del lineal. ¿Mm? Sería el mejor el lineal. Pero vamos por el último modelo, que es el logarítmico. Ahí está. Logarítmico. Pidámosle la ecuación y el valor del r cuadrado. Y pongámosle un color. En tipo de guión, recordemos un guión sólido. Y color y tenemos al modelo logarítmico acá abajo con un coeficiente de determinación del 0,7285. Por lo tanto, claramente el modelo logarítmico sería el que mejor se ajusta a los datos. El modelo logarítmico se ajusta mejor a los datos, ya que su coeficiente de determinación es el mayor. Quieren que interpretemos el coeficiente de determinación del modelo lineal. No me voy a ir al porcentaje en particular, ya lo vamos a llenar, entonces diremos que el tanto por ciento de la variabilidad del impuesto se explica por la variabilidad del pago mensual. Esta es variabilidad. Y acá diremos que existe el y por ciento. No es el, existe un tanto por ciento de la variabilidad no explicada. Entonces voy a ir a buscar ahora el porcentaje. Es un 70,75%. 70, acá entonces va un 70,75% y por lo tanto acá sería un 29,25. La suma de esos dos tiene que dar un 100%. Y nos piden que usemos el modelo lineal. Estimemos el impuesto adicional si el pago es de 23.500. Ya. Entonces, me voy a robar el modelo lineal. Lo pegué aquí. El pago es de 22.500. Por lo tanto, lo que hago es reemplazar en el lugar de X 22.500. ¿Ya? Y ese cálculo nos da 3.000 y podemos dejarlo al tiro en formato de moneda. 3.052 pesos. ¿Ya? Entonces, el impuesto es de 3.052 pesos. Y nos preguntan si la variable pago mensual se distribuye normalmente. Entonces, nosotros ya hicimos parte de esa pega porque aquí está la variable pago mensual, mira. Entonces, me la voy a... Pero, espérense, antes de eso, para que nos ordenemos, desarrollo
Pregunta 13. Entonces, tenemos esto. Lo copiamos acá. Vamos a... Fíjate, las medidas de tendencia central que ya las habíamos conversado y la kurtosis y el coeficiente de asimetría. En términos de kurtosis está en el intervalo central, por lo tanto es mesocúrtica. Mesocúrtica. En el caso del coeficiente de asimetría, es simétrica. Y la medida de tendencia central claramente son similares. ¿Ya? A pesar de que la moda se me escapa un poco, pero siempre lo he comentado, es mucho más relevante que la media y la mediana estén cerca. ¿Ya? Por lo tanto, ya cumple con 3 de 4. Ya cumple con 3 de 4. Quizás yo tendría que construir el histograma de esta variable pago mensual, ¿ya? Y de alguna manera el histograma está acá. O sea, en este caso no tenemos que hacerlo. Entonces, claramente esto tiene forma de campana. El histograma tiene forma de campana. Entonces está cumpliendo con... Si usted me dice, profe, pero la moda no está. Bueno, ya, no cumple con esa, pero cumple con una, cumple con dos, cumple con tres. Si cumple con 3 de 4, significa que nuestra entonces variable pago mensual sí se distribuye de manera mensual. ¿Ya? Y ahí tendrían entonces si quieren, les doy la respuesta acá. Vamos a combinar ahí y acá. Entonces, la variable pago mensual se distribuye normal, ya que cumple con el histograma medidas de tendencia central y medidas de distribución. Ya recuerden que las medidas de distribución son la kurtosis y el coeficiente de asimetría. ¿Ya? Y entonces ahí tendríamos resuelto el laboratorio resumen para el examen. Espero que haya quedado muy claro y ojalá que les sirva para rendir un buen examen este semestre. Un abrazo, que estén muy bien.